Bien, esta clase es para hablar sobre embolias. Y tenemos que saber qué es una embolia. La embolia es una masa intravascular que viaja junto con la sangre y se encuentra lejos del lugar de donde se ha originado. Esa es una embolia. Una embolia puede ser una masa sólida, una masa líquida, puede ser grasa o cualquier tipo de masa sólida, puede ser grasa, puede ser fragmentos ateromatosos, pueden ser fragmentos de tumores, o pueden ser, lo muy frecuente son los fragmentos de trombos, los trombos se fragmentan y empiezan a viajar junto con la sangre y se encuentran lejos del lugar de donde se ha originado. Eso es un émbolo. Entonces, repito, el émbolo es una masa intravascular que viaja junto con la sangre y se encuentra lejos del lugar donde se ha originado. ¿Sí? Generalmente puede llegar a obstruir total o parcialmente los vasos sanguíneos de menor calibre. Y cuando obstruyen total o parcialmente los vasos sanguíneos de menor calibre, generalmente son vasos pequeñitos, generalmente son los vasos pequeñitos los que obstruyen y nos pueden dar como resultado de esos tejidos o esos órganos afectados una disfunción de los órganos o pueden producir infartos tisulares, hemorragias tisulares, ¿sí? Ahora, estas masas intravasculares, ya les decía que pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Pero la mayor parte de los émbolos que se producen son por desprendimientos de los trombos que se forman en la pared de los vasos sanguíneos. Ustedes saben muy bien que en la pared de los vasos sanguíneos pueden llegar a formarse coágulos sanguíneos que están bien adheridas a la pared de los vasos sanguíneos y esto se llama trombo y estos trombos pueden fragmentarse y convertirse en émbolos. Entonces, esa sería una masa sólida que está viajando junto con la sangre. La mayor parte de los émbolos provienen de los trombos fragmentados y se dicen tromboembolias. Pero también se pueden presentar otras formas, otros tipos de émbolos que son mucho menos frecuentes, como por ejemplo tenemos gotitas de grasa, burbujas de aire, burbujas de nitrógeno, pueden ser fragmentos ateroscleróticos, que se llaman émbolos de colesterol, fragmentos de tumores, fragmentos de médula ósea, o pueden ser cuerpos extraños también que se pueden ver dentro de los vasos sanguíneos. Todos esos elementos que están viajando junto con la circulación sanguínea, que no es un componente de la sangre, se llama émbolo. Lo más frecuente que nosotros tenemos después de que se fragmentan especialmente los trombos venosos, van a producir lo que nosotros llamamos las tromboembolias, ¿sí? Y estas tromboembolias que se originan generalmente en los trombos de las venas profundas, ¿no es cierto? Que se pueden originar las embolias. Vamos a ver las embolias pulmonares. Estas embolias pulmonares tienen su origen en los trombos de las venas profundas de los miembros inferiores. Ahí se originan los émbolos pulmonares. En los trombos, estos trombos que se encuentran en las venas profundas de los miembros inferiores, ¿qué van a pasar? Se van a fragmentar y se van a transportar a través de las venas de menor calibre, van a llegar a venas de mayor calibre, hasta llegar a las cavidades cardíacas derechas y de aquí van a pasar a las arterias pulmonares y vamos a tener nosotros las embolias pulmonares. Ahora, según el tamaño de los émbolos, estos émbolos pueden realizar las siguientes patologías. Uno, puede obstruir la arteria pulmonar principal,
pueden llegar a obstruir la arteria pulmonar principal si estos tromboembolias de origen venoso, ¿no es cierto?, son muy grandes, entonces podrían llegar a obstruir la arteria pulmonar principal. En este caso sería casi incompatible la vida de los pacientes, ¿no es cierto? O también podrían formar émbolos en silla de montar. ¿Esto qué quiere decir? Que estos émbolos se pueden ubicar en la bifurcación de la arteria pulmonar y producirse como una silla de montar, a eso se llama émbolos en silla de montar. O pueden pasar a las ramificaciones arteriales de menor tamaño. Aquí estamos hablando de la arteria principal, estamos hablando de la bifurcación de la arteria pulmonar, etcétera, etcétera. Pero también podrían llegar, si son estos émbolos venosos más pequeñitos, podrían llegar a las ramificaciones arteriales de menor tamaño, donde se presentan múltiples émbolos pequeñitos procedentes de una masa grande única, ¿no es cierto? O también podrían ser, estos émbolos venosos podrían atravesar, ¿no es cierto?, la comunicación entre vena. Cuando hay una comunicación entre vena y arteria, los famosos shunts arteriovenosos, estamos hablando de aquellos émbolos que tienen origen en las venas. Nos van a dar émbolos pulmonares. Estos émbolos que se originan en las venas nos van a dar émbolos pulmonares. Pero si estos émbolos venosos lograran atravesar estas comunicaciones comunicaciones entre vena y arteria, lo que vamos a tener se van a convertir en émbolos sistémicos, ¿sí? A esto se llama embolia paradójica. Rara vez un émbolo venoso atraviesa el defecto interauricular, interventricular, ¿no es cierto?, llegando a la circulación arterial sistémica. Y a eso se llama embolia paradójica. Todo esto estamos hablando de los émbolos de origen venoso que nos van a dar embolias pulmonares. Estas embolias pulmonares, ¿dónde tienen su origen? En las venas profundas de los miembros inferiores. Y nos pueden dar oclusiones de la arteria principal, émbolos en silla de montar cuando se encuentran en la bifurcación de la arteria. Si son más pequeñitos, nos van a dar múltiples émbolos pequeños que luego producen hemorragias, ¿no es cierto? O pueden convertirse estos émbolos venosos en émbolos sistémicos. Eso se llama embolia paradójica. Principales consecuencias funcionales, y hemos visto cómo pueden obstruir los vasos sanguíneos pulmonares de mayor calibre, de menor calibre, nos pueden dar, qué sé yo, infartos, nos pueden dar hemorragias. Entonces, ¿cómo van a ser las consecuencias? ¿Qué va a pasar con el pulmón? En el 60-80% son clínicamente silenciosos. Por su pequeño tamaño, con el tiempo estos pequeños émbolos se prenden a la pared de los vasos sanguíneos y se convierten en tejido conjuntival y va a llegar a ser parte de la pared de los vasos sanguíneos, y de esa manera se llama, con el tiempo se organizan y se incorporan en la pared de los vasos sanguíneos. Cuando estamos hablando de organización, estamos hablando de esos émbolos que se pegan a la pared de los vasos sanguíneos y se convierten en tejido conjuntival, y por supuesto va a ser parte de la pared de los vasos sanguíneos. O pueden formar una especie de telaraña fibrosa y friable, ¿sí? Puede ocurrir también eso. En un 60-80%, cuando no tienen significación clínica, puede desaparecer o puede convertirse en telaraña, esos émbolos pulmonares. O puede obstruir el 60% o más de la circulación pulmonar. En ese caso, la vida va a ser, podemos llegar hasta la muerte del paciente, ¿no es cierto?, con una obstrucción de la circulación pulmonar en un 60-80%. O puede causar una muerte súbita cuando hay un taponamiento de la arteria pulmonar principal, ¿no es cierto? Podemos llegar a una muerte súbita. O nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, el famoso cor pulmonar, ¿sí? Puede llevarnos a una insuficiencia cardíaca derecha. O puede provocar un colapso cardiovascular. Ahora, la obstrucción de las arterias pulmonares de mediano calibre
estos vasitos de mediano calibre se pueden romper, esos vasitos sanguíneos, y nos van a dar hemorragias pulmonares. Entonces, la obstrucción de las arterias pulmonares de mediano calibre nos van a producir hemorragias pulmonares. Este cuadro es porque el pulmón, ¿por qué hay hemorragias? El pulmón presenta doble circulación, la arteria pulmonar y las arterias bronquiales. Si nosotros vamos a afectar las arterias pulmonares de mediano calibre, entonces se van a obstruir estas y va a haber hemorragias pulmonares. ¿Por qué? Porque el resto del tejido no va a entrar en necrosis isquémica, porque las arterias bronquiales van a tratar de solucionar el problema. Pero sí va a haber hemorragias, porque estos vasitos pequeños obstruidos se van a romper y van a causar hemorragias pulmonares, y no así infartos pulmonares, porque las arterias bronquiales van a tratar de solucionar el problema de la irrigación. La perfusión de la circulación está a cargo de la arteria bronquial, ¿no es cierto? La obstrucción de las arterias pulmonares de pequeño calibre y terminales producen hemorragias o infartos. Miren, las de mediano calibre nos van a dar hemorragias, pero la obstrucción de las arterias pulmonares pequeñitas y terminales nos da hemorragias, pero también nos dan infartos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos acá la otra circulación que va a tratar de solucionar el problema de la isquemia, porque estamos hablando de arterias terminales, ¿sí? Por eso es que nos dan los infartos. Entonces, repasando, nos pueden producir nos pueden llevar a un corpo pulmonar crónico, nos pueden llevar a una muerte súbita, una insuficiencia cardíaca congestiva, a un colapso cardiovascular, nos van a provocar hemorragias pulmonares, y si se trata de los vasitos terminales que están obstruidas por el émbolo, nos van a dar infartos. Ahora, en insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia cardíaca izquierda altera el flujo de la arteria bronquial y puede producir un infarto pulmonar también. Los múltiples émbolos pueden causar hipertensión pulmonar o insuficiencia del ventrículo derecho. Todo esto que les estoy diciendo, que son las causas, las consecuencias clínicas de las embolias pulmonares, son estas, dependiendo si están obstruidas las arterias pulmonares de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre, o si son vasos sanguíneos terminales. Entonces nos van a dar hemorragias, infartos, nos van a dar o van a pasar sin ningún problema clínico. Esto está representada en este esquema, son las consecuencias, las principales consecuencias de la embolia pulmonar. Sabemos que la embolia pulmonar está dada más que todo por la fragmentación de los trombos, de los trombos venosos de los miembros inferiores, por eso se dice tromboembolia pulmonar. Ahora acá, las consecuencias clínicas que son, puede ser una muerte súbita si es que obstruye completamente la arteria pulmonar principal, nos van a llevar a una cardiopatía pulmonar aguda, nos pueden llevar a infartos pulmonares si es que obstruimos los vasos sanguíneos terminales o de pequeño calibre, ahí se forman los infartos pulmonares, o puede resolverse también los émbolos, se pueden convertir en tejido fibroconectivo y ser parte de los vasos sanguíneos, de la pared de los vasos sanguíneos, o nos van a formar hemorragias pulmonares si es que hay la obstrucción de los vasos de mediano calibre, ¿no es cierto? O nos puede llevar a una hipertensión pulmonar, a una cardiopatía pulmonar crónica o a una arteriosclerosis pulmonar. Esas son las consecuencias principales cuando nosotros estamos hablando de los émbolos pulmonares. Los émbolos pulmonares se producen de la fragmentación de los trombos venosos de los miembros inferiores. Se llama tromboembolia pulmonar. Ahora hay tipos de embolia, diferentes tipos de embolia hay. Tenemos la tromboembolia sistémica, en este caso es sistémica, la anterior es tromboembolia venosa, esta es la tromboembolia sistémica. El 80% de estos émbolos sistémicos tienen su origen, miren, el 80% de los émbolos sistémicos tienen origen en los trombos murales o en los trombos intracardíacos.
o sea, en arterias de mayor calibre y dentro de las cavidades cardíacas. El 80% de los émbolos sistémicos tienen su origen en los trombos murales de las arterias de mayor calibre o en las cavidades cardíacas. Los émbolos sistémicos también pueden tener su origen en los aneurismas aórticos, en las placas ateroscleróticas y también en los trombos venosos, formando la embolia paradójica, ¿no es cierto? Hemos dicho, esto es muy infrecuente, pero el origen de los trombos sistémicos en las venas es muy rara vez. Estamos hablando de la embolia paradójica. Hemos dicho que cuando los trombos venosos pasan a la circulación mayor o sistémica se llaman embolias paradójicas, ¿sí? A eso estamos. Los émbolos venosos en su mayoría se alojan en el pulmón, como hemos visto hace rato. En cambio, los émbolos arteriales se alojan el 75% en las extremidades inferiores y un 10% en el encéfalo. Como estamos hablando de émbolos arteriales, entonces es sistémico esto. Entonces, el 75% de estos émbolos sistémicos se alojan en las extremidades inferiores y un 10% en el encéfalo. Pueden alojarse en el vaso, pueden alojarse en los riñones, etc. También pueden alojarse en el intestino, riñones, vasos y las extremidades superiores. Y por lo general el resultado es un infarto tisular cuando hablamos de las embolias sistémicas. ¿Sí? Ahora hay otro tipo, el segundo tipo de embolia, la embolia grasa o la embolia medular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la embolia grasa o la embolia medular? Hasta ahorita hemos hablado de la fragmentación de los trombos venosos, que nos van a dar embolias pulmonares, o la fragmentación de los trombos arteriales, que nos van a dar émbolos sistémicos, que van a afectar a los miembros inferiores, nos van a afectar al encéfalo, van a afectar al hígado, al vaso, a los riñones, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso es por fragmentación de trombos, las famosas tromboembolias sistémicas o tromboembolias venosas. Bien, ahora entramos en las embolias grasas o medulares. ¿A qué llamamos embolias grasas o medulares? Es la presencia de los glóbulos de grasas microscópicos o pueden ser fragmentos de médulas óseas hematopoyéticos en los vasos sanguíneos pulmonares. Entonces nosotros estas embolias grasas, estas embolias medulares las vamos a ver en los vasos sanguíneos de los pulmones, que significa de que en la circulación sanguínea encontramos glóbulos de grasas microscópicos o fragmentos de médula ósea hematopoyética. Y generalmente se encuentran en los vasos sanguíneos pulmonares, lejos del lugar donde se ha originado, ¿no es cierto? Cuando aparecen estos fragmentos, estos glóbulos de grasa o fragmentos de médula ósea en los vasos sanguíneos pulmonares, después de una fractura de los huesos largos o traumatismos de las paredes blandas o cuando ha habido quemaduras de los tejidos. Es en esas condiciones, estos son los orígenes de este tipo de embolias grasas y pulmonares. El mecanismo de la embolia grasa o medular, ¿por qué es? Es por la ruptura de los sinusoides vasculares a nivel de la médula o de las pequeñas vénulas, permitiendo la penetración de la médula o el tejido adiposo en el espacio vascular que llega hasta los pulmones. Entonces, las fracturas de los huesos largos, las fracturas sinusoidales de las venas de estos huesos largos o durante las quemaduras, etcétera, etcétera, va a permitir la penetración de estas grasas, de estos fragmentos medulares que van a llegar a los vasos sanguíneos hasta los pulmones. La embolia grasa en un 90% se produce en personas con lesiones óseas graves. Generalmente las fracturas de los huesos largos son los que nos van a dar. Un 90% son entonces de origen de fracturas de huesos largos. Y el 10% se presentan en hallazgos, como un hallazgo clínico sin ningún otro origen.
Estas embolias son frecuentes en las reanimaciones cardiopulmonares enérgicas. Cuando nosotros hacemos una reanimación cardiopulmonar enérgica, podemos fracturar huesos o podemos pinchar, ¿no es cierto?, el tejido pulmonar, y por eso es que se van a producir este tipo de embolias grasas. Probablemente carecen de consecuencias clínicas. Este tipo de embolias grasas probablemente pasen sin ninguna significación clínica. Y si se produce una significación clínica, vamos a tener que hablar del síndrome de la embolia grasa. ¿Sí? Si es que nos presentan algún significado clínico, nosotros tenemos que hablar del síndrome de la embolia grasa, y este síndrome de la embolia grasa se caracteriza por presentar lo siguiente: insuficiencia pulmonar, síntomas neurológicos, anemia y trombocitopenia. ¿Por qué se presenta la anemia y la trombocitopenia? Vamos a ver. La trombocitopenia se atribuye a la adhesión de las plaquetas a los glóbulos de grasa y posterior secuestro en el vaso. La trombocitopenia se relaciona con el exantema petequial difuso, o sea, cuando hay una trombocitopenia en este síndrome de la embolia grasa, van a haber unos exantemas petequios difusos que se observan en un 20-25% de los casos y puede ser útil para el diagnóstico. O sea, cuando ustedes vean que ha habido una fractura de un hueso largo y aparecen exantemas petequiales difusos, entonces hay que pensar que está cursando con un síndrome de la embolia grasa, porque clínicamente eso casi pasan inadvertidas. Pero si se presenta este exantema petequial difuso, que se presenta en un 25% de los casos, hay que pensar que está haciendo una embolia grasa. Luego tenemos, también puede presentar anemia. ¿Por qué se presenta la anemia? Porque resulta la agregación de los eritrocitos, puede haber agregación de eritrocitos o puede haber hemólisis de los eritrocitos. Entonces, eso nos va a llevar a una anemia. Ahora, es mortal entre el 5 y el 15% de los casos cuando se presenta este síndrome de la embolia grasa. Puede ser mortal. Un gran porcentaje, 5 a 15% es un gran porcentaje. Los síntomas de este síndrome de la embolia grasa por todo esto son taquipnea, por la insuficiencia pulmonar nos va a llevar a una taquipnea, una disnea. Ahora nos puede llevar a una taquicardia, a una irritabilidad. Si es que hay síntomas neurológicos, puede cursar con una irritabilidad que progresa a un síndrome confusional o coma. Esos son los síntomas, los signos clínicos cuando estamos frente a un síndrome de la embolia grasa. Patogenia o mecanismos del síndrome de la embolia grasa. ¿Por qué se presenta este síndrome de la embolia grasa? Porque hay adhesión de las plaquetas al tejido graso, porque se apilan los eritrocitos o porque hay hemólisis de los eritrocitos para que nos den anemias. Entonces vamos a ver el mecanismo o la patogenia de la embolia grasa. Resulta la liberación de los ácidos grasos libres a los glóbulos de grasa, de los glóbulos de grasa empeora el cuadro clínico al causar lesiones tóxicas. Entonces, la liberación de los ácidos grasos libres, ¿no es cierto?, nos van a dar lesiones tóxicas locales al endotelio. Y va a haber una activación de las plaquetas y el reclutamiento de granulocitos con liberación de radicales libres, de proteasas, eucocienos, que empeoran el daño vascular. Entonces, los ácidos grasos libres van a dar una lesión tóxica a las células endoteliales, dando un daño vascular. Ese es el mecanismo patogenia del síndrome de la embolia grasa. Daño del endotelio de los vasos sanguíneos por los ácidos grasos libres, por la activación de las plaquetas, el reclutamiento de granulocitos que liberan radicales libres, proteasas, todos estos van a dar daño al endotelio de los vasos sanguíneos. Ahora, los microémbolos de grasa y los agregados de eritrocitos y plaquetas pueden ocluir la microvasculatura pulmonar y cerebral y darnos
insuficiencias pulmonares, darnos coma, todo eso que hemos visto en el síndrome de la embolia grasa hace rato. La demostración microscópica de los microglóbulos de grasa. O sea, ¿cómo demostramos la presencia de grasa en la circulación? Generalmente tenemos que demostrar la presencia de estos microglóbulos de grasa en los tejidos pulmonares, porque ahí es donde llegan, ¿no es cierto? ¿Y cómo demostramos? Preparamos los tejidos, ¿no es cierto? Se hace una preparación muy especial. Solamente se congelan estos tejidos y se tiñen con tinciones para grasa, Sudán 4, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer cortes por congelación para no diluir la grasa, porque normalmente, ¿cómo preparamos los tejidos para observar en el microscopio? Ponemos a ciertos disolventes, a alcohol, ponemos a silol, todo ese proceso, para poder teñir con eosinematoxilina. Ese procedimiento no se realiza. Directamente se agarra el pulmón, se hace cortes y se congela. Este tejido congelado se corta con el microstato, con el criostato, y esos cortecitos se tiñen con tinciones para grasa, ejemplo, Sudán 4. Así es como se demuestra la presencia de grasas en los vasos sanguíneos pulmonares. Embolia gaseosa. ¿Qué es la embolia gaseosa? Es el aire, el nitrógeno u otros gases pueden producir burbujas dentro de la circulación y obstruir los vasos sanguíneos. Entonces, la presencia de aire, de nitrógeno o cualquier otro gas nos va a producir burbujas dentro de la circulación y van a viajar junto con la circulación sanguínea hasta obstruir estas burbujas los vasos sanguíneos con lesiones en los tejidos. ¿No es cierto? Tenemos generalmente, esto puede ocurrir en operaciones. Existen dos formas principales de embolias gasosas. O sea, como digo, ¿por qué entran las burbujas de aire dentro del organismo? Por ejemplo, cuando ha habido fractura de los pulmones por una fractura de un hueso, ¿no es cierto?, de las costillas. Entonces esto puede pinchar al pulmón y penetrar el aire dentro de los vasos pulmonares. Entonces de esa manera se van a volver burbujas, el aire se vuelve burbujas y va a ir a taponar los vasos sanguíneos de pequeño calibre. O también podríamos penetrar 100 ml de aire cuando estamos poniendo alguna inyección o cuando se está poniendo algún suero. Ahí también podemos penetrar, introducir aire en la circulación sanguínea. Dependiendo si es una masa de aire muy voluminosa, esto podría matar al paciente también. Existen dos formas principales de embolias gaseosas. Embolia aérea venosa es uno de esos, y la otra es la embolia aérea arterial. Entonces vamos a ver la embolia aérea venosa. El aire puede ingresar a las venas sistémicas de las siguientes circunstancias: en operaciones de cabeza, de cuello y traumatismos de cuello. La incisión accidental de una vena grande del cuello, como la yugular, permite el ingreso del aire a la circulación venosa. O puede ser también por operaciones obstétricas o traumáticas. Durante el parto, la cesárea, abortos, ingresa el aire a los senos venosos uterinos abiertos y en las venas endometriales. Entonces estamos metiendo aire por las venas. O puede ser por infusiones intravenosas de sangre o líquido. Se produce durante la infusión intravenosa de sangre o líquido si se emplea a presión positiva, como las inyecciones que tenemos, ¿no es cierto? Bien. Efectos de la embolia aérea venosa. Depende de la cantidad del aire, de la rapidez y de las condiciones generales del paciente para producir sintomatología. La cantidad de aire introducida a la circulación tiene que ser de 1000 a 1500, de 100 a 150 ml. Eso puede causar la muerte. La rapidez con la que se introduce también es importantísimo, los efectos. Y las condiciones generales del paciente también es importante. Por ejemplo, si tenemos un paciente crónico que está en cama, entonces va a ser mucho más peligroso que nosotros metamos aire en las jeringas, por ejemplo, ¿no es cierto?
Luego tenemos como un segundo ejemplo la embolia aérea arterial. Es el ingreso del aire en la arteria pulmonar o en sus tributarias se producen de la siguiente situación: las cirugías cardiotorácicas o traumatismos, como las heridas penetrantes de pulmón produciendo el neumotórax artificial. O puede ser las embolias aéreas paradójicas. Se debe al pasaje de los émbolos aéreos venosos hacia el lado arterial de la circulación a través del foramen de los agujeros, ¿no es cierto? El foramen oval permeable de los cortos circuitos arteriovenosos pulmonares, o sea, donde hay comunicación arteriovenoso o venoso-arterial. Entonces, esas son las embolias aéreas paradójicas. Siempre cuando hablamos de los émbolos paradójicos, es cuando el émbolo venoso se convierte en émbolo sistémico o el émbolo sistémico se convierte en émbolo venoso, pero generalmente es el émbolo venoso se convierte en émbolo sistémico, eso se llama émbolo paradójico. En este caso, el aire va a pasar de la vena a la arteria, eso se llama émbolo paradójico también, aire paradójico. Los efectos de la embolia aérea arterial son los siguientes. Miren, puede cursar con una piel marmórea, o sea, es como cianótica por el bloqueo de los vasos cutáneos. Las burbujas de aire en los vasos retinianos. Podemos encontrar también burbujas de aire en los vasos retinianos cuando estamos haciendo una observación con oftalmoscopía, en el oftalmoscopio. La palidez lingual también puede producirse debido a la oclusión de la rama de la arteria lingual. La embolia aérea de la arteria coronaria o cerebral puede provocar muerte súbita con cantidades mucho menores que en la embolia aérea venosa. Vamos a ver ahora qué son las enfermedades por descompresión, ¿sí? Hablamos de es una forma especial de embolias gaseosas que se conoce con varios nombres: enfermedad del buceador o aeroembolias. Así también se conoce enfermedades por descompresión o enfermedades del buceador o aeroembolias. ¿Cómo es la patogenia? ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que se sumergen bruscamente a presiones muy grandes van a sufrir los buceadores, son los que sufren estas enfermedades por descompresión. O cuando ascendemos en aviones que no tienen aire presurizado, también ahí se puede producir las enfermedades por descompresión. Vamos a explicar la patogenia o mecanismo. La enfermedad por descompresión se produce cuando el individuo realiza una descompresión subacuática de forma súbita. Explico. Ya sea desde la presión atmosférica elevada a nivel normal o desde una presión normal a una presión atmosférica baja. Entonces, cuando uno se sumerge bruscamente, no vamos a darle tiempo a que estas burbujas de aire se disuelvan, porque se van a unir a los tejidos, generalmente al tejido adiposo. Entonces, no se disuelve y en vez de disolverse, se forman masas de aire, burbujitas de aire, porque no le hemos dado el tiempo para subir. Por eso el ascenso de los buceadores se sumergen a presiones muy altas negativas, entonces esos tienen que subir lentamente para darle tiempo al organismo de que esas burbujas de nitrógeno, de aire, de gases, se puedan disolver poco a poco. Cuando se sumerge bruscamente, no le damos ese tiempo y se vuelven masas de aire y eso se llaman enfermedades o embolias de aire, ¿sí? En los buceadores, los que trabajan en los túneles que descienden a presiones atmosféricas elevadas, los gases atmosféricos aumentan. ¿Qué estamos haciendo? El nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono. Entonces, en este tipo de personas aumenta, ¿no es cierto? Entonces, se disuelve en la sangre y en los líquidos fácilmente. Si uno de estos individuos retorna al nivel normal de forma súbita, o sea, rápida, los gases salen en las soluciones en forma de burbujas pequeñas, miren,
se forman burbujas pequeñas, sobre todo en los tejidos adiposos que tienen afinidad por el nitrógeno. Estas burbujas pueden unirse y formar una gran masa de aire que viaja en la circulación sanguínea y eso se llama embolia, embolia de aire o embolia de gas. ¿Sí? En los buceadores ocurre eso. En las aeronaves, en los aviones que se identifican en los individuos que ascienden a grandes altitudes o viajan en aviones, en cabinas que no están presurizadas. Todos los aviones tienen aire presurizado que permite que no exista estas embolias gaseosas. ¿Sí? Entonces, cuando no está presurizado el avión, el organismo se expone a una descompresión súbita al pasaje de una presión atmosférica baja a un nivel normal. ¿No es cierto? Cuando aterriza el avión, entonces estamos con una presión atmosférica muy baja y cuando llegamos a una presión normal, eso nos puede ocasionar efectos similares a los observados en los buceadores. No permitimos o no le damos tiempo al organismo de que se diluyan estos nitrógenos, este aire que penetra en el organismo y que cuando estamos en un avión que no tiene aire presurizado nos puede provocar estas embolias de aire. Efectos de las enfermedades por descompresión. ¿Cuáles son los efectos? Depende de los siguientes factores para que tengamos signos y síntomas.